Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la diálisis y la hemodiálisis. Les doy la bienvenida a un nuevo tema de medicina y paramédico. Hoy tenemos una masterclass fundamental. No importa si eres estudiante de medicina o paramédico en una ambulancia. Te vas a topar con pacientes renales y créeme, esta clase me la vas a agradecer. Hoy vamos a desmitificar todo sobre la diálisis y la hemodiálisis. Vamos a hablar de lo más actual en nefrología crítica. ¿Por qué fallan los riñones? ¿Cómo funcionan estas máquinas? Y una pregunta que me hacen mucho. ¿Se puede hacer esto en casa? Es una gran pregunta, ¿no lo creen? Este video dura algunos minutos porque no quiero que se queden con dudas. Vamos a ver la fisiología técnica y lo más importante para mis paramédicos, el manejo de complicaciones agudas. Para entender la cura, hay que entender la enfermedad. El riñón no solo hace pipí, es el químico maestro del cuerpo. Regula el pH, los electrolitos, la presión arterial y produce hormonas. Cuando hablamos de diálisis, hablamos de una enfermedad renal crónica terminal. Esto significa que la tasa de filtración glomerular ha caído por debajo de 15 mililitros por minuto. Lo más actual en etiología, jóvenes, ya no es solo mala suerte. Hoy sabemos que las dos grandes pandemias que llenan las unidades de diálisis son la diabetes mellitus. Esto es una nefropatía diabética, o sea, el exceso de glucosa daña la microvasculatura del glomérulo. Hipertensión arterial, que endurece las arterias renales. Ahí empieza el problema. Entonces, tenemos una nefroesclerosis. Pasamos a las diferencias entre la falla renal aguda y la crónica. ¿Sabías que el riñón puede dejar de funcionar de un día para otro y recuperarse? ¿O perder su función lentamente para siempre? Hoy vamos a diferenciar la falla renal aguda de la crónica y por qué la creatinina y la urea son las claves para detectarlo. Falla renal aguda. El ataque repentino. Primero, la falla renal aguda o la lesión renal aguda. Imagina esto como un apagón repentino. Ocurre en cuestión de horas o días. La clave es potencialmente reversible. La causa generalmente se debe a algo que corta el flujo de sangre al riñón, como una deshidratación severa o un choque. O también puede ser un daño directo por toxinas. Si tratamos la causa rápido, el riñón puede volver a encenderse y recuperar su función. Falla renal crónica. El daño silencioso. Por otro lado, la falla renal crónica, este es un proceso lento y progresivo que dura meses o años. La clave es irreversible. Causa: enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Estas van dañando las nefronas, o sea, los filtros del riñón, poco a poco.
El tejido sano se reemplaza por cicatrices, en este caso las fibrosis, y esa función perdida no se recupera. Pasamos a los marcadores tóxicos, o sea, la creatinina y la urea. ¿Cómo sabemos qué está pasando? Aquí entran nuestros protagonistas, la creatinina y la urea. En condiciones normales, jóvenes, el riñón filtra estas sustancias y las expulsa en la orina. Son básicamente la basura metabólica del cuerpo. Si el riñón falla, ya sea agudo o crónico, pierde la capacidad de filtrar. El resultado, estos desechos se acumulan en la sangre. Si ves que la creatinina y la urea suben en una analítica, es la señal de alarma de que el filtro está tapado. Pasamos entonces al síndrome urémico. Cuando estos niveles de urea y creatinina son extremadamente altos, ya no hablamos solo de números, hablamos de toxicidad clínica, el síndrome urémico. Es literalmente una intoxicación interna. El cuerpo no puede deshacerse de sus propios venenos, afectando el cerebro, el corazón y la sangre. Aquí es donde la vida del paciente corre peligro inminente y a menudo se requiere diálisis de urgencia. En resumen, la aguda es rápida y reversible. La crónica es lenta e irreversible. Pero en ambos, la creatinina y la urea son los termómetros que nos dicen qué tan intoxicado está el paciente. Pasamos a una pregunta muy importante. ¿Qué es dializar? En términos simples, es limpiar la sangre, pero científicamente usamos principios físicos para imitar lo que hace la nefrona. Quiero que entiendan dos conceptos claves, porque esto les ayudará a salvar vidas. 1. La difusión. Este es el movimiento de solutos, o sea, de toxinas como urea y potasio, de una zona de alta concentración, o sea, la sangre sucia, a una de baja concentración, que es el líquido de la diálisis. La ultrafiltración, esto es lo que saca el agua. Usamos presión para exprimir el exceso de líquido de nuestros pacientes. Recuerden, un paciente renal no orina, o orina muy poco, por lo que se encharca. La diálisis tiene dos misiones: depurar tóxicos y sacar el agua. Aquí vemos la fístula arteriovenosa, conectando la arteria y la vena para el proceso de diálisis. Ahora hablemos de la hemodiálisis, la forma más común. Aquí sacamos la sangre del cuerpo, la pasamos por un filtro, o sea, un dializador, y la devolvemos limpia. El acceso vascular es vital para los paramédicos. Para sacar tanta sangre y devolverla rápido, necesitamos una supervena. Entonces, ocupamos un catéter, generalmente en el cuello de mi paciente, o sea, en la yugular. Es temporal y tiene alto riesgo de infección, tengan cuidado. Otra opción sería la fístula arteriovenosa. Entonces, un cirujano une una arteria y una vena en el brazo. Ojo, alerta paramédicos. Si ven a un paciente con una fístula en el brazo izquierdo,
Se ve como una vena muy abultada y fibra al tacto. Nunca tomen la presión arterial en este brazo, tómenlo en cuenta, por favor, para que no se metan en problemas. Nunca canalicen una vía en este brazo, otro punto muy importante. Si dañan la fístula, le quitan su línea de vida al paciente. El tratamiento entonces, ¿cuál va a ser? El paciente va a una clínica 3 veces por semana, unas 4 horas por sesión. Eso es desgastante. Salen cansados, a veces hipotensos, se les baja la presión porque les sacamos el líquido muy rápido. Colegas, hasta ahora hemos hablado de la hemodiálisis estándar, la que vemos en la mayoría de los hospitales públicos desde hace décadas. Pero si queremos hablar de lo más actual y lo mejor para el paciente, tenemos que hablar de la HDF, o sea, una hemodiafiltración en línea. ¿Por qué se considera hoy en día la terapia de elección en Europa y en los mejores centros de Latinoamérica? La respuesta está en la física. La diferencia, difusión contra convección. En la diálisis convencional, limpiamos la sangre por difusión. Imaginen una bolsa de té en agua caliente. Las sustancias salen pasivamente. Esto es excelente para moléculas pequeñas como la urea y la creatinina. Pero ¿qué pasa con las toxinas más grandes y pesadas? La difusión no puede moverlas bien, se quedan en el cuerpo. La HDF combina dos fuerzas, difusión más convección. La convección es fuerza bruta controlada. La máquina inyecta grandes volúmenes de líquido ultrapuro a la sangre y luego lo succiona a través del filtro. Es como lavar una alfombra con una manguera a presión en lugar de solo pasarle un trapo húmedo. Esto genera un arrastre que se lleva las moléculas medianas. Es importante también hablar del enemigo oculto, o sea, las moléculas medianas. Alumnos de medicina, anoten esto. El gran enemigo a largo plazo del paciente renal es la beta 2. La hemodiálisis normal no la elimina bien. Con los años, esta proteína se acumula en las articulaciones y los huesos de mi paciente. Y esto, pues obviamente va a causar mucho dolor y la HDF, gracias a la convección, lava estas moléculas medianas, previniendo estas complicaciones crónicas. Te preguntarás por qué en línea. Se llama así porque la máquina es tan avanzada que fabrica su propio líquido de sustitución estéril en tiempo real, usando el agua tratada de la clínica. No necesitamos bolsas externas. Esto requiere una calidad del agua impecable, o sea, ultra pura. Entonces, ¿cuáles son los beneficios clínicos y de calidad de vida? Para médicos, esto es vital. El paciente en HDF es un paciente más estable, mayor estabilidad cardiovascular. En la hemodiálisis normal, el paciente a menudo sufre hipotensiones bruscas, se choca durante la sesión. El HDF, el enfriamiento del líquido y el mecanismo de convección protegen el corazón,
Hay menos calambres y menos bajones de presión. También mi paciente va a tener menos fatiga postdiálisis. El paciente estándar sale apaleado, necesita dormir horas. Y un paciente en HDF a menudo sale con energía para seguir su día normal. Vamos a tener un mejor control de la anemia. Responden mejor nuestros pacientes. Alumnos, si la hemodiálisis estándar es un coche sedán que te lleva a tu destino, la hemofiltración en línea es un auto de gama alta. Llega al mismo lugar, pero el viaje es más seguro, más cómodo y el motor, o sea, el cuerpo del paciente, dura más tiempo en buenas condiciones. Es hacia allá donde va la medicina de urgencias y la nefrología. No solo mantener vivo al paciente, sino darle una buena calidad de vida. La difusión es como abrir la puerta del metro y dejar que la gente salga sola, o sea, despacio. Y la convección es como si un grupo de gente empujara a todos hacia afuera de golpe, o sea, rápido, y saca incluso a los que no se querían mover. Tómenlo mucho en cuenta. Así es como funciona la diálisis peritoneal. El catéter Tenhoff permite que el líquido fluya dentro y fuera del abdomen. Ahora, respondiendo a la gran pregunta, ¿se puede hacer esto en casa? La respuesta es sí. Y de hecho es una tendencia mundial para mejorar la calidad de vida. Hablamos de la diálisis peritoneal. Aquí no sacamos la sangre, usamos el recubrimiento interno del abdomen, o sea, el peritoneo, como filtro natural. Se coloca un catéter suave en el abdomen. También se introduce un líquido especial con glucosa. Por osmosis, la glucosa jala las toxinas y el agua de la sangre hacia la cavidad abdominal. Después de unas horas, se drena el líquido sucio y se mete el limpio. Modalidades en casa. La diálisis manual. El paciente se hace cambios de bolsa 4 veces al día. Requiere muchísima higiene. Estamos hablando extrema. Y la diálisis automatizada. La máquina de noche. Esto es lo más moderno. El paciente se conecta a una máquina pequeña. Esto se le conoce como un ciclador. Mientras duerme este paciente, la máquina hace los cambios sola. El paciente despierta y está libre todo el día. Vean qué tecnología tan impresionante. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Lo hacen en su cama, viajan menos al hospital, mantienen mejor su función renal residual. El riesgo. Peritonitis, infección del peritoneo. Si el líquido sale turbio y hay dolor abdominal, es una emergencia. El electrocardiograma muestra ondas T elevadas y picudas. Es consistente con niveles altos de potasio. Atención, alumnos, esto es lo que van a ver en la guardia o en la ambulancia. ¿Qué pasa cuando un paciente falta a su diálisis o come mal? Sobrecarga de volumen, o sea, un edema agudo pulmonar. El paciente se ahoga en sus propios líquidos. Clínica, vamos a tener una disnea, estertores, hipertensión severa. Manejo, vamos a colocar oxígeno, posición sentada, considerar nitratos si la PA lo permite. Cuidado con los líquidos IV. No le pasen suero a chorro a un paciente renal, jóvenes. Hiperpotasemia, potasio alto, el asesino silencioso, eso considérenlo.
Clínica, debilidad muscular, pero lo grave es el corazón. Vamos a tener electrocardiogramas con ondas T altas y picudas. En tienda de campaña, QRS ancho. Manejo prehospitalario, monitorización cardíaca inmediata. Si hay paro, es un paro difícil de sacar sin diálisis o medicamentos específicos como el calcio, insulina, glucosa o salbutamol. Consejo de oro, jóvenes, un paciente renal que dice me siento mal y me falta el aire, es una bomba de tiempo. Vamos a hacer un traslado rápido de urgencia, jóvenes. Para cerrar, hablemos de prevención. Si son médicos de primer contacto, su trabajo es evitar que el paciente llegue a la máquina. Deben de hacer un control estricto de diabetes. Su hemoglobina glicosilada debe de ser menor de 7%. Control de presión arterial menor a 130/80. Evitar nefrotóxicos. Cuidado con recetar diclofenaco, ketorolaco o ibuprofeno. Esto muchas veces lo hacen indiscriminadamente en ancianos o diabéticos. Son veneno para un riñón débil. La diálisis salva vidas. Hemodiálisis en clínica o peritoneal en casa. Como personal de salud debemos cuidar sus accesos vasculares, identificar la sobrecarga de líquidos y tratar con empatía a estos pacientes que luchan una batalla crónica muy dura. Si les gustó esta masterclass, suscríbanse, denle like y compartan con sus colegas. Soy su amigo maestro Joaquín Alberto Maya y nos vemos en la próxima guardia. Recuerden que la medicina se hizo para compartir, no para competir. Y jóvenes alumnos, por favor, realizar 10 preguntas con 10 respuestas de esta clase. Les mando un cordial abrazo.